Sí, ya estamos grabando, ¿ya? A ver, factorizar es expresar como una multiplicación, ¿ya? En términos sencillos, cuando nos pidan factorizar como una multiplicación. Por ejemplo, ¿cómo podrías expresar este polinomio como una multiplicación? Hay una forma de expresar ese polinomio. Bueno, es un polinomio en dos variables, ¿no? ¿Qué quiere decir? P, x, y. Tiene dos variables. ¿Se puede expresar como una multiplicación? Sí. Puede expresar como x más y por x menos y. Esto, si podemos expresar un polinomio como una multiplicación, ¿sabe cómo se llama eso? Factorización. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a expresar un polinomio como una multiplicación. Ahora, y fíjate que cuando el polinomio es lineal, es de grado 1, ya no se puede factorizar más. No se puede. A ver, expresa. ¿Cómo expresarías esto como la multiplicación de otros dos polinomios? Porque mínimo tiene que ser dos polinomios, pues, ¿no? Uno, mínimo dos o tres polinomios. En este caso, este polinomio, que es la diferencia de cuadrados, mira, lo hemos podido expresar como la multiplicación de dos polinomios. Y si analizamos cada polinomio, este polinomio ya no se puede expresar más. X menos y tampoco lo vas a poder expresar como la multiplicación de otros dos polinomios. No se puede. ¿Sabe por qué no se puede? Porque es lineal. Tiene exponente 1. Todo polinomio que sea lineal, que tenga exponente 1, se dice que ya no se puede factorizar. Entonces, ¿cómo se llama ese polinomio que no se puede factorizar? Se le llama polinomio primo. Polinomio primo es aquel polinomio que no lo vas a poder factorizar como la multiplicación de otros dos polinomios. No se puede. Este concepto lo escribo para acá. Polinomio primo, en términos sencillos, aquel polinomio que ya no se puede factorizar. O sea, ya no se puede expresar como la multiplicación de otros dos polinomios. ¿Cuáles son? Todo polinomio lineal es primo. Todo polinomio que tenga exponente 1 es primo. Pero no solamente los lineales, ojo, hay cantidad de polinomios que no se pueden factorizar. Hay algunos de grado 2. ¿Sí? Son varios, ¿ya? Pero voy a colocar solamente estos dos. Por ejemplo, el x al cuadrado más x más 1. El x al cuadrado menos x más 1 son otros polinomios que no se pueden factorizar. Pero estos son de grado 2. Y hay uno más que no he colocado acá, que es el x al cuadrado más un n, donde n es un número natural. O sea, el x al cuadrado más 1 no se puede factorizar. El x al cuadrado más 2, más 3, más 4, más 5, más 8, no se puede factorizar. No se puede expresar como la multiplicación de otros dos polinomios. Por eso que se llama polinomio primo. Ahora, eso tiene que ver bastante también con la aritmética, ¿no? En la aritmética, cuando tú tienes un número, no sé, pongámosle un 12, y lo vas a expresar como una multiplicación, puede ser 6 por 2, 4 por 3, pero hay una en especial. Una que es bastante especial, ¿no? Que es la multiplicación en factores primos, que es 2 a la 2, 4 por 3. Esta es la que nosotros, lo que en álgebra se llama factorización. Lo que en aritmética tú ves y es, expresa un número en divisores primos, ¿no? Así se le llama, me parece. En álgebra le llamamos factorización. O sea, ¿es cualquier multiplicación? No, no es cualquier multiplicación. Es una multiplicación que va a terminar siempre en factores primos o números primos. ¿Y qué es un número primo? Lo mismo, pues. Un número, ¿cómo sabes que el 12 es primo? Porque no lo puedes expresar como la multiplicación de otros dos números naturales. Sin considerar el 1, obviamente, ¿no? El 1 no vale, pues 1 por 2 no vale. Dime dos números que sean diferentes de 1 y que multiplicados te salga 2. No se puede. Por eso que se llama primo. Es el mismo concepto acá. Un polinomio que no se puede, el x más y, por ejemplo, no se puede expresar como la multiplicación de otros dos polinomios, se le llama polinomio primo. Es primo por eso. No se puede factorizar más. No se puede expresar como la multiplicación de otros dos polinomios. Por eso que se le llama primo.
¿Y cómo te das cuenta? Porque ese es lineal. Todos los lineales ya son primos. Los cuadráticos, algunos cuadráticos sí son primos. El x al cuadrado más x más 1, el x al cuadrado menos x más 1, el x al cuadrado más n. De grado 3, sí, también hay cantidad de polinomios de grado 3 que no se pueden factorizar. Sí, pero basta con esto, vamos a trabajar más con esto, más con los lineales, en verdad. Más con los lineales, ya cuadrático por ahí va a aparecer esto. El x al cuadrado más x más 1, el x al cuadrado menos x más 1, que no se va a poder factorizar. Entonces, cuando hablamos de factorización podemos decir que es descomponer un polinomio en factores primos. Una que factor se le llama a todo lo que interviene en una multiplicación. Bueno, si tú tienes 4 por 3, este elemento que interviene en la multiplicación se le llama factor. Factor. Pero fíjate que el 3 es un factor y a la vez es un número primo. El 4 es un factor nada más, pero no es número primo. Entonces es un factor primo. Es un elemento, es un polinomio que interviene en una multiplicación y a la vez es un polinomio primo. Entonces, factorizar es descomponer como una multiplicación, pero no cualquier multiplicación, una multiplicación de polinomios primos. En términos sencillos, expresa cualquier polinomio como una multiplicación. Y fíjate que cada multiplicación o cada factor ya no se puede factorizar más. Cuando veas que ya no se puede factorizar más o te queden polinomios lineales, ahí se acabó la factorización. Porque ya no se puede hacer nada más. Porque si es lineal es primo. Pues. Ahora. Hay métodos para eso, ¿ya? Hay métodos para eso. Vamos a ver los métodos. En este caso solamente vamos a ver 3 métodos. Ya en la siguiente clase vemos 3 métodos más. Bien. El primer método es el factor común. ¿Qué es el factor común? Fíjate los elementos. ¿Cuántos elementos hay? 2. Pueden ser 2, 3, 4. En este caso tenemos 2 elementos. ¿Cómo te das cuenta? Porque la suma o resta separan elementos. Tengo 2 elementos. ¿Tienen algo en común? Sí, se repite X, se repite X. A eso se le llama el factor común. ¿Sí? Eso es el factor común. El factor común, la letra común, la expresión común que tienen ambos. Entonces podemos sacar X, sí. Sacamos X por, abrimos paréntesis y vamos colocando lo que queda. En este caso lo podemos hacer de dos formas, ¿ya? La primera es la razonada. Bueno, yo saqué X, me queda A, pues. Si ya saqué X, ¿qué me queda? Me está quedando el signo más y me está quedando B. Esa es la razonada. ¿Cuál es la formal? La formal es divide mentalmente el primer término entre el factor común. Si divides mentalmente, ¿qué te queda? A. Divide mentalmente todo con todo el signo. Todo el segundo factor entre lo común. ¿Qué te queda? X con X se va, te queda más B. Esa es la segunda forma. Divide primer término entre lo común, segundo término entre lo común, y vas colocando esa división, el resultado de esa división, dentro del paréntesis. O de manera razonada. Si ya saqué X, me queda A, pues. Si ya saqué X, me queda B. Y el signo más B. Y hasta mira. Y hemos conseguido una multiplicación de X multiplicado por todo esto que es A más B. Y está expresado como una multiplicación. Fíjate que es lineal. X es lineal, sí. A y B también, exponente 1, ya son lineales, entonces ya tenemos dos factores primos. El polinomio ya se dice que está factorizado y tiene dos polinomios primos que se están multiplicando. Dos factores primos. Este es el primer método. Factor común. Otro ejemplo de factor común. ¿Tenemos dos términos? Sí, tenemos dos términos. Pero ahora el factor común es A más B. Acá también el factor común es A más B. Ese viene a ser el factor común. ¿Qué te dice el método? Saque el factor común. Sacamos el factor común, abrimos paréntesis y ¿qué vamos a colocar dentro del paréntesis? Como te digo, tenemos dos formas. La primera es la razonada, ¿no? Si ya saqué, me queda X. Si ya saqué A más B, ¿qué me queda? Más Y. Esa es la razonada y la razonada siempre va a ser más rápida. O la otra forma
Divido mentalmente todo el primer término entre lo común. A con A más B, con A más B se va, te queda X. Divide todo el segundo término con todo el signo entre lo común. A más B con A más B se va, te queda más Y. Y si tienes dudas, multiplicas, pues, ¿no? Recuerda que al multiplicar debe salir lo mismo. Si multiplicas todo esto por X, ahí está A más B por X. Si multiplicas A más B por Y, A más B por Y. Debe regresar a lo mismo. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, fíjate que podemos decir que la factorización también es lo contrario de la multiplicación, ¿no? Mira, acá. Ya, ahora lo escribo eso, ¿ya? Como una observación. ¿El polinomio está factorizado? Sí, ya tendríamos dos factores primos. Esto es primo y esto también es primo. ¿Cómo te das cuenta que es primo? Porque tiene exponente 1, pues. Todo polinomio que tenga exponente 1 es lineal, es primo. Ya no se puede factorizar más. Entonces queda así, expresado como una multiplicación. ¿De qué polinomios? El polinomio a más b por este otro polinomio x más y. Dos polinomios se están multiplicando, tenemos dos factores primos. Ese es el primer método, ¿ya? Ese es el primer método. Y como te digo, por ejemplo acá, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Acá lo voy a colocar en la primera diapositiva. Esto es factorizar, y si multiplicamos, si hacemos lo contrario, se llama multiplicación. Multiplicas acá por producto notable la diferencia de cuadrados, pues. X cuadrado menos y cuadrado. Sí. Multiplicación, y si queremos hacer lo contrario, expresar como factores, factorización, ¿no? De ahí su nombre. Factorización, expresar como factores. Tenemos otro método, ¿ya? Ese es el primer método, y de repente ¿el que más vamos a utilizar, ¿no? El factor común. Extraer lo común y ya tenemos expresado como una multiplicación. Ahora, ¿y qué pasa si no tienen algo en común? Por ejemplo, acá, 1, 2, 3, 4, son 4 elementos, pero todos a la vez no tienen nada en común. Acá tienen en común A, pero acá ya no aparece. ¿Te fijas? Los 4 elementos, los 4 términos, a su vez, al mismo tiempo, no tienen nada en común. En ese caso se utiliza la otra estrategia, el otro método, que es agrupar. Ahora, podemos agrupar de varias formas. La más usual, la más común, es de 2 en 2. Dos primeros y dos últimos. ¿Sí? Agrupa los dos primeros y agrupa los dos últimos. Y fíjate que al agrupar así de 2 en 2, ahora sí tienen algo en común. Para los dos primeros tienen algo en común que es A. Para los dos últimos tienen algo en común que es B. Vamos a utilizar nuevamente el primer método, el factor común, pero para la primera pareja y luego para la segunda pareja. Para la primera pareja tienen en común A. Sacamos A, ¿y qué va a quedar? Como te digo, dos formas. De manera razonada, bueno, ya salió A, me queda X. Ya salió A, me queda Y. Me está quedando X más Y. O de manera formal, que es divide mentalmente a X entre A, X, a Y entre A, Y. Como te sea más cómodo. ¿Ya? Entonces puedes jugar con eso, ¿no? Formalmente, o de manera razonada, saco A, me queda X, saco A, me queda Y, lo mismo, ¿no? Saco B, ¿qué me queda? X, pues. Del otro término, estoy sacando B, ¿qué me queda? Y. De manera razonada, o de manera formal, divide mentalmente, y fíjate que vuelve a aparecer algo en común. Cuando agrupe, este método de agrupación, cuando agrupe de 2 en 2, siempre debe aparecerte un nuevo factor común. El nuevo factor común es X más Y. Y hacemos otra vez factor común. Saca el factor común X más Y, ¿y qué te va a quedar? Así quedaría, ¿no? Sacas el factor común X más Y, abres paréntesis, ¿y qué te queda? Si hemos sacado X más Y, te queda A. Si hemos sacado X más Y, queda más B. Lo que estaría quedando X más Y, paréntesis,
A más B. Y así fíjate que esto, que era la suma de 4 términos, lo hemos expresado como la multiplicación de solo 2 términos. El término o el polinomio x más y el otro polinomio a más b. Y ahí queda, esto y es primo. ¿Por qué? Porque tiene exponente 1, todo lineal es primo. 2 factores primos. Y ya está factorizado. ¿Sí? Y ya está factorizado. ¿Qué factorizar? Expresar en factores primos. Este es el método de agrupación. Ahora, vamos a ver un tercer método, porque a veces no funciona, ¿no? Por ejemplo, ahí, de factor común no tienen. Se agrupa los dos primeros y ahí después no se puede, ¿no? No tienen nada en común, pues. Puedes agrupar, tampoco te ayuda. Entonces, aquí es necesario utilizar el método de las identidades. No, así se llama, ¿no? Pero en verdad utilizamos productos notables. El método de identidades, es decir, utilizando los productos notables. En este caso, es utilizar la diferencia de cuadrados. En este caso, utilizamos una diferencia de cuadrados. Identifica la base es A, la base es B, porque lo que hacemos en la diferencia de cuadrados es suma de bases por diferencia de bases, ¿no? ¿Sí? Acuérdate de esto. Identifica la base, obviamente sin el signo, pues solamente la base. Porque lo que hacemos es suma por diferencia. Sumamos las bases, A más B, y luego lo multiplicamos por la diferencia de bases, A menos B. Lo mismo si fuera así, x al cuadrado menos 16 se presta para una diferencia de cuadrados porque el 16 sí se puede expresar como 4 al cuadrado. Entonces, identifica también las bases. ¿Cuál es la base acá? X. ¿Cuál es su base? 4. Porque ¿cómo lo vamos a expresar? Suma de bases, x más 4 por x menos 4. X más 4 por x menos 4. Mira, suma por diferencia. ¿Sí? Fluidez, eso es suma por diferencia. Y de esa manera ya está factorizado, pues, ¿no? X más 4 es lineal, x menos 4 también es lineal, entonces tenemos dos polinomios lineales primos. Esto ya es primo y también es primo. ¿Por qué? Porque es lineal. Todo polinomio lineal es primo. Entonces tenemos dos factores primos. Ya está factorizado. Depende de la diferencia de cuadrados, es el producto notable que más vamos a utilizar, ¿ya? Vamos a utilizar bastante la diferencia de cuadrados. También podemos utilizar otros productos notables, sí. Como pueden ser los binomios, ¿no? Pueden ser los binomios. El binomio suma. El binomio diferencia. Podemos expresar todo como una multiplicación. Sí, pero no hay una multiplicación, sí. Ojo que esa multiplicación equivale a más b por a más b, ¿no? Entonces, sí, se puede, sí está factorizado. Pues hemos dicho mínimamente 2, ¿no? O producto o potencias de eso. A más b por a más b, sí, mira. Se puede expresar como una multiplicación de dos polinomios, a más b por a más b, pero como son iguales, se expresa como potencia, a más b al cuadrado. Lo mismo con este polinomio de grado 2. Si agrupas factor común, no sale. Utilizando producto notable, sí. Que todo esto se puede expresar como a menos b al cuadrado. O si quieres, a menos b por a menos b. Y está expresado como la multiplicación de dos polinomios. Sí se puede factorizar utilizando los binomios, ¿ya? Sí se puede factorizar. Ahora, ten en cuenta que, mira, fíjate que en este tema sí es bastante abstracto, ¿no? Este tema de factorización, de repente acá sí se ve lo que es realmente el álgebra, ¿no? A pesar que es matemática, pero álgebra es más abstracto que los otros cursos de matemáticas, ¿no? Porque mira,
A ver, no hay números acá. Miren este ejemplo, no hay números, todos son letras. Ese es el álgebra, pues. Ese es el álgebra, ¿no? Miren, todos son acá. Los únicos números son los exponentes. Por ahí está en menos 16, pero todo lo demás, letras, 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 letras. Así que matemática no es solamente números, ¿no? ¿Quién dice matemática es números? No, matemáticas son letras también. Más álgebra. Es un poquito más abstracto. ¿Ya? Entonces, ya de acá comienza de repente, con este tema se comienza a ver lo que es verdaderamente el álgebra. A ver, entonces, mira, estamos viendo esos 3 métodos nada más, ¿ya? Ya de la siguiente clase vamos a ver otros 3 métodos más. Nos está faltando el aspa simple, el aspa doble y vamos a ver divisores binómicos. El aspa doble especial no lo vamos a ver. Muy bien, vamos a resolver algunos problemas, unos 2 o 3 y luego hacemos un paréntesis para que puedas dar tu examen, ¿ya? A ver, veamos en la práctica. A ver, te dice factoriza e indique un factor primo. Hay que factorizar, no sé, expresar como una multiplicación, ¿no? Eso en términos sencillos, ¿ya? Cuando diga factoriza, expresa como una multiplicación. ¿Cuáles son los métodos? Factor común, agrupación, productos notables. Factor común, agrupación y productos notables. Los 3 métodos que estamos viendo, ¿ya? Factor común, ¿tienen algo en común? Sí. Y si no tienen nada en común, entonces verifica si agrupando los 2 primeros y los 2 últimos te funciona. Y si no, fíjate si es en algún producto notable, pues, ¿no? Diferencia de cuadrado de repente, un binomio suma o binomio diferencia. Pero en este caso, fíjate que tienen algo en común, sí. X a la 3, X a la 2, se repite X. Entonces, ¿cómo sale? Siempre con su menor exponente, ¿ya? Extraemos el factor común. Es X, pero X con qué? X con su menor exponente siempre. Y Y, bueno, Y de frente, ¿no? Porque Y es Y a la 1, Y a la 1, Y a la 1. Eso te coloco acá como una observación. Tenemos el factor común, en este caso X, siempre con menor exponente. El menor exponente siempre. Ya, entonces ya tienes el factor común XY y vamos a colocarlo dentro del paréntesis lo que nos está quedando, pues. 2 formas, como te dije. Puedes hacerlo de manera formal, divide mentalmente. Siguiente término, divide mentalmente y vas colocando lo que te está quedando dentro del paréntesis. Divide mentalmente. O lo puedes hacer de manera razonada, que es, si hemos sacado y de x al cubo estamos sacando una x, me quedan x a la 2, pues. Esa es la manera razonada. Ya salió y de x al cubo, que es x a la 3, es x, ¿no? Son 3x ahí. Y estamos sacando un x, me queda x por x, x al cuadrado. Acá también divide mentalmente, y con y se va, x al cuadrado entre x, x. O de manera razonada. Ya salió y de x al cuadrado, estoy sacando una x, me queda la otra x. Divide mentalmente x, y. Entre x y, ¿cuánto te sale? 1, ¿no? O de manera razonada. Si sacamos todo el factor común que es, y hemos sacado y, estamos sacando x, ¿qué queda? El positivo. Y el positivo siempre como más 1, pues, ¿no? No lo vas a poner solamente, le pongo el positivo. El positivo más 1. O siempre va a quedar. Y la tercera forma, para que no tengas dudas, multiplica, perdón. Y al multiplicar debe salirte lo mismo. XY por x al cuadrado, ahí está, x cubo y. XY por x, x al cuadrado y. XY por 1, XY. Y ya está. O sea, si me sale, sí. Regreso a lo mismo, sí. Porque no le estamos cambiando no estamos modificando, ¿no? Solamente le estamos dando una forma diferente. Acá está en forma de suma de 3 términos y acá está como multiplicación de 3 términos. X multiplicado por Y multiplicado por X al cuadrado más X más 1.
factores primos. Los que se están multiplicando, x', y también se está multiplicando, y este es de grado 2. Pero hemos dicho que este es primo, ¿no? Este es bastante conocido, el x al cuadrado más x más 1 es primo. Recuerdo haberte dicho que cuando vimos producto notable, me parece, ¿no? Cuando vimos producto notable, acuérdate de este x al cuadrado más x más 1. Acuérdate del x al cuadrado menos x más 1, que lo vamos a hacer continuamente. Y lo volvemos a ver. En división también, ¿no? Nos servía para hacer el truco de suma de cubos, diferencia de cubos. Mira, y lo volvemos a ver en factorización, que es un primo. Es un factor primo, no se puede factorizar. Entonces tendríamos ahora 3 factores primos. Uno de ellos debe aparecer en las alternativas. Bueno, aparece Y. Aparece este factor. Por lo tanto, la respuesta es la D. Sale la D, ¿no? Sale la D. Veamos otro problema. El problema 2 también es parecido. Te dice, determina el número de factores primos. Bueno, primero factoricemos, ¿no? Una vez factorizado, vamos a ver cuántos polinomios se están multiplicando. Si son 2 que se están multiplicando, 2 factores primos. Si son 3, 3 factores primos. Si son 4, 4 factores primos. Repasa mentalmente los métodos. ¿Tienen algo en común? No. Son 4 términos que se están sumando y los 4 tienen alguna letra en común. No. Los 4 a la vez, no. Entonces el primer método, que es el factor común, no te ayuda. Veamos el segundo método, que es agrupación. Hay que agrupar convenientemente, sí, que por lo general, casi todos los problemas, en todos, dos primeros y dos últimos. Y factorizas utilizando el primer método, que es el factor común. Para los dos primeros, ¿tienen algo en común? Sí, x. Sacas x por, abres paréntesis y dentro colocas lo que te está quedando al extraer x. Si has extraído x, ¿qué te queda? De x al cuadrado, sacas un x, te queda la otra. Pues. De x, sacas x, ¿qué te queda? 1. ¿Por qué 1? Porque formalmente también, mira, x al cuadrado entre x, x. X entre x, con todo el signo, porque ese m más le pertenece siempre a x. Más x entre x, 1. 1 positivo. Y si tienes dudas, compruébalo. Multiplica x por x, x a la 2. X por 1, x. Y regresas a lo mismo. Entonces está correcto. Esta factorización que hemos hecho está correcta. Hacemos lo mismo para los dos últimos elementos. Salta a la vista que tienen en común y. Sacamos y, ¿qué queda? Saco y, me queda x. Y de acá, si saco y, ¿qué queda? 1 siempre, ¿ya? Cuando saques toda la expresión que es igual al factor común, siempre te va a quedar 1. Y si quieres de manera formal, para que compruebes. Si divides y entre y, te queda x. Y entre y, te queda 1, pues. Y si todavía tienes duda, multiplica. Y por x, ahí está. Y por 1, y, ahí está. Entonces, esa factorización está correcta. Y fíjate que al agrupar siempre de 2 en 2, los dos primeros y los dos últimos, fíjate que te vuelve a salir algo en común. Eso es lo que siempre va a pasar. Al agrupar siempre va a volver a salir algo en común, una expresión en común. Y ahora la expresión común es x más 1, x más 1. ¿Podemos extraer factor común? Sí. Extraemos x más 1 y ¿qué queda? Aquí es más rápido, ¿no? Se puede hacerlo de manera formal, que es divide todo esto entre x más 1, divide todo este segundo término entre x más 1, o de manera razonada, que es la más rápida, ¿no? Si ya hemos extraído x más 1, ¿qué queda? X, pues. Si hemos extraído x más 1, ¿qué queda? Más y. Y ya está. Y ya tenemos la multiplicación de dos polinomios. Y fíjate que son primos, porque son lineales. Exponente 1, acá también exponente 1 son dos polinomios primos que se están multiplicando. Dos factores primos que se están multiplicando.
Entonces, ¿cuántos factores primos hay? Dos. Dos factores primos. Dos factores primos. Y eso ya está resuelto. A ver, hagamos una más, ¿ya? Un problema más. Hagamos el problema 3 y ya te doy tiempo para que resuelvas tu examen. A ver, el problema 3 te dice factorice e indique un factor primo. Factoriza e indique un factor primo. Son 4 términos. ¿Tienen algo en común? ¿Tienen una letra en común los 4 a la vez? Ah, ya, X, 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 pero acá no aparece X, pues. El primer método no te va a ayudar, sino empezar con el segundo método, que es agrupación. Entonces, hay que agrupar de 2 en 2, los dos primeros y los dos últimos. Para los dos primeros, ¿tienen en común X? Sí, pero también tienen en común el 2, pues, ¿no? Porque ese 6 lo puedes expresar como 2 por 3, entonces también tienen en común el 2. Saca el 2 y saca X, que tienen en común. 2X. ¿Qué va a quedar acá? Si quieres, divide mentalmente. O, bueno, ya saqué el 2 de X al cuadrado, saqué X, me está quedando una X. Y acá ya saqué el 2 y saqué el X, me está quedando el 3. O divide mentalmente, ¿no? Dice 6X entre 2X, ¿cuánto? 3. Ahí. Y le colocas eso que te va, queda. Y hacer la división. Como gustes. Y acá también. Y fíjate que acá es más rápido, ¿no? Tienen como un Y, sí. Si saco Y, que me queda X. Y si saco Y, me queda 3. ¿Qué me queda entonces? X más 3. Y es más rápido. Casi podemos hacer el método razonado. Cuando puedas hacer el método razonado, ya va a ser más rápido, ¿no? Y si no tienes dudas, entonces el método formal. Divide cada término entre el factor común. Divide cada término entre el factor común. Divide cada término entre el factor común. Y si todavía tienes dudas, multiplica. Si multiplica, debes regresar a lo mismo. Ya está. Mira. Hemos agrupado de 2 en 2 y fíjate que vuelve a salir un factor común que es el X más 3, que es el X más 3. Otra vez. Primer método, saca el factor común X más 3. Por acá lo voy a hacer. Saca el X más 3 y ¿qué te queda? Sacas el X más 3, te queda 2X. Sacas el X más 3, te queda más Y. Y estoy utilizando el método razonado porque es más rápido, ¿no? Sale X más 3, me queda 2X. Sale X más 3, me queda más Y. Todo esto lo hemos expresado como una multiplicación de dos polinomios, como son lineales, ya es primo, polinomio primo, y esto también, como es lineal, también es otro polinomio primo. Dos polinomios primos. Uno de ellos debe aparecer en las alternativas, ¿no? Aparece, a ver, ahí no la aparece ahí. El X, el 2X más 10, la C es ahí. Mira, la C es, ¿no? Ahora lo corrijo. Casita es, no es casita es. Sale casita. Ya está. Muy bien. Ahora sí, hacemos un paréntesis para que puedas resolver tu examen, ¿ya? Ahora sí, ya puedes comenzar con tu examen. Ya debe estar habilitado. A ver, si alguien puede compartir el enlace del examen. Ya, muy bien, Lady. Lady Milagros, muy bien. A ver, ya está. Tienes unos 10 minutos aproximadamente, ¿ya? A ver, tienes... Lo puedes hacer con calma, piensa antes de marcar tu respuesta. Ya está, a ver, comienza.
A ver, ¿cómo van? A ver, continúa ya, continúa, tienen tiempo todavía. Me quedan como 6, 7 minutos todavía. A ver, continúo. Ah, ya, te voy dando el promedio. A ver, el promedio hasta ahora es de 16.8. 16.8, ¿ya? A ver, continúa.
Ya está. A ver. Vamos a continuar con la clase. Ya. Ya. Doy el promedio. A ver, el promedio es de 16.6, ¿ya? Promedio es de... ya subió. 16.7. 16.7. Ya, muy bien. Sí, 16.7. Ahí se quedó. 16.7. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, los problemas que siguen son similares también, ¿no? Son los tres métodos que estamos viendo. Ahora, fíjate que los métodos se pueden combinar, ¿no? Generalmente se van combinando el de agrupación, factor común, agrupación. Por ahí puede ser algún producto notable también. Puede pasar eso, ¿no? Que tengas un problema donde primero hago factor común, luego hago agrupación y por ahí tengo que hacer un producto notable, que generalmente es más la diferencia de cuadrados, ¿no? Puede pasar eso, ¿ya? Se puede combinar. A ver, para este problema 4. Dice factoriza e indica uno de sus factores primos. Ya. Este término más esto más. Son 4 términos ahí. Fíjate que por acá ya está apareciendo el x más 5. El x más 5, entonces eso te indica que podría ser ese el factor común, ¿no? A ver, ¿cómo sabemos que ese va a ser el factor común? A ver, trabajemos con los dos últimos, pues. Acá agruparíamos los dos últimos y factorizar los dos últimos y ver qué pasa, ¿no? Y ver si realmente por ahí nos sale un factor común que es el x más 5. Y sí va a pasar, ¿ya? Miren. ¿Qué tienen en común? Los números tienen en común 2 y de letras tienen en común x y tienen en común y. Si factorizamos 2xy, ¿qué queda? El 2 ya salió y y también. De x al cuadrado saco una x, me queda la otra x. De 10 estoy sacando 2, me queda 5. Porque 5 por 2, 10. ¿No? O 10 si quieres como 2 por 5. Sale 2, te queda 5. Ya sacaste x, ya sacaste y, te va a quedar solamente el 5. Entonces, todo lo demás baja como está. Estamos factorizando de los dos últimos términos, el 2, que es común, número común, x, letra común, y y también. ¿Qué nos queda? X más 5. X más 5. Te digo, puede hacerlo de manera razonada o si no, de manera formal, ¿no? Divide mentalmente. Se va el 2, se va y, x al cuadrado entre x, x. Divides mentalmente. X con y se cancelan, 10 entre 2, 5. Como guste. Fíjate que tenemos algo en común. Y pues sale x más 5, x más 5, x más 5, entonces factor común. Extraemos el factor común que es x más 5 y ¿qué nos queda? Fíjate que acá más rápido, ¿no? Mire, si sacamos x más 5, ¿qué queda? Ya de manera razonada, ¿no? Bueno, sale que te queda el x al cuadrado, sale que te queda el y cuadrado, sale que te queda el 2 veces xy, pues. Esto que y es lineal y es primo, no se puede hacer nada. Pero esto que está dentro del paréntesis, este x a la 2 y a la 2 más 2 veces xy, ese es un binomio, ¿no? No tiene toda la forma de un binomio, pues. Cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Todo eso podemos expresar como un binomio. El binomio suma, ¿no? Más x más y al cuadrado. Este sí baja como está, ¿no? Compruébalo, cuadrado del primero más el doble, acá está xy, cuadrado del segundo, y hasta quedaría así. ¿Cuáles son los factores primos? Acá viene un pequeño detalle. Mira, ¿cuáles son los factores primos? ¿Cuáles son los factores primos? Cuando nos digan factores primos solamente contamos la base, ¿ya? ¿Por qué vas a contar la base? Porque este se está repitiendo, pues, ¿no? En verdad sería x más 5 por x más y por x más y otra vez, ¿no? X más y al cuadrado, x más y por x más y. ¿De cuántos factores se están multiplicando? 1, 2, 3.
Sí, se está multiplicando 3, pero hay uno que se está repitiendo, pues. Se está repitiendo, entonces solamente en verdad hay 2 que se están multiplicando. Habría 2 factores primos, nada más. Y el otro no, pues si se repite ya no lo vas a contar, ¿no? Entonces, ya de manera práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eliminar el exponente. ¿Sí? De manera práctica, elimina el exponente. Quédate solamente con la base. Eliminas el exponente y te quedas con la base. Y dice, ¿cuáles son los factores primos? X más 5. ¿Cuál es el otro factor primo? El X más Y. Habrían 2 factores primos. Si nos pidieran el conteo, ¿no? En este caso dice, uno de los factores primos es, ¿cuál es el de ellos? Este aparece en las alternativas, el X más 5. El X más Y no aparece en las alternativas. Aparece el X más 5. Por lo tanto, ahí la alternativa es la C. Es la C. Sale casita, claro. Casita, ¿no? Ya está, sale casita, ¿eh? Así quedaría. Y mira que ahí hemos hecho el factor común. Bueno, agrupado, ¿no? Mira, ahí, acá se juntan los 3 métodos. Hemos agrupado los 2 últimos, hemos hecho el factor común y hemos utilizado productos notables, ¿no? Producto notable, hemos utilizado el binomio. Y ya está, quedaría. ¿Sí? Y no te olvides que el exponente no se cuenta. No se cuenta. Porque se está repitiendo, pues. ¿No? Ya no contamos el exponente. Para el problema 5. Factoriza y determine la suma de los factores primos. Bueno, primero factoricemos. Luego saquemos cuáles son los factores primos y finalmente sumemos esos factores primos. A ver, factor común, salta a la vista, solamente hay 2 términos y date cuenta que se repite X, se repite Y. Entonces, saca X con su menor exponente, ¿no? 2. Saca Y con su menor exponente, Y a la 2. Este es el factor común. X al cuadrado por Y al cuadrado por, abre tu paréntesis, ¿y qué es lo que va a quedar dentro? Lo puedes hacer de manera razonada o de manera formal, divide mentalmente. ¿Cuánto es X a la 4, Y al cuadrado sobre el factor común? Y cuadrado se va, Y cuadrado se va, tienes X a la 4 entre X a la 2. Bases iguales, resta los exponentes, 4 menos 2, 2. Acá nos va a quedar el X al cuadrado. Hacemos lo mismo para el otro. Tenemos todo entre lo común. Pero con todo el signo, porque ese signo menos, ¿a quién le pertenece? A lo que está a la derecha. ¿Quién está a la derecha? El X a la 2, Y a la 4. Entonces, todo menos X al cuadrado, Y a la 4, siempre entre el factor común que es X al cuadrado, Y al cuadrado. Que se van a cancelar, te queda el negativo, Y a la 4 entre Y a la 2, Y al cuadrado. Menos Y al cuadrado. Entonces, por acá estaría quedando menos Y al cuadrado. Estaría quedando así. ¿No puede ser de manera razonada? Sí, también, ¿no? O sea, acá. Ya salió Y cuadrado de X a la 4. Vamos a sacar X a la 2, te queda X a la 2, pues. De todo esto ya salió el X al cuadrado. De Y al cuadrado vamos a sacar Y a la 2, te queda Y a la 2 con el signo adelante menos, porque el signo va a quedar, ¿no? ¿Dónde se va a quedar el signo? Sale con todo el signo, menos Y al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué más? Ya tenemos 3 que se están multiplicando. Este X a la 2 por Y a la 2 por esta diferencia de cuadrados que toca aplicar productos notables, ¿no? O diferencia de cuadrados. Claro, no lo podemos dejar así, pues, porque esto todavía se puede factorizar, o sea, todavía se puede expresar como una multiplicación de 2 polinomios, haciendo la diferencia de cuadrados. X más Y por X menos Y. Suma de bases por diferencia de bases. Ahora sí. Son 1, 2, 3, 4 expresiones que se están multiplicando. Pero hemos dicho que el exponente, elimínalo porque este X al cuadrado sería X por X. Pero 2 factores no, porque se está repitiendo, pues se cuenta una sola vez. Entonces ya de manera práctica, se va el exponente y solamente nos quedamos con la base. ¿Cuáles son los factores primos? Primero voy a sacar los factores primos y ya después sumamos.
¿Cuáles son los factores primos? Los factores primos son solamente x, punto y coma, solamente y, punto y coma, este otro polinomio que es x más y el último polinomio que es x menos y. Son 4 factores primos que se están multiplicando, ¿no? Y otra vez, ¿y por qué no llega x al cuadrado? ¿No? Porque a veces hay una alternativa así. ¿No? Dice, un factor primo es, y te colocan x al cuadrado. X al cuadrado no es un factor primo, pues. No es un factor primo. Y lo mismo que en la aritmética, ¿no? Si tienes un número y se descompone como 2 a la 3 por 5 a la 2, ¿cuáles son los primos? ¿Cuáles son los factores primos ahí? Tú dices, ay, el 2 a la 3 es el factor primo. No, pues. Cuando dice los factores primos, están preguntando por los números primos, ¿no? ¿Cuáles son los primos? El 2 y el 5. ¿Qué has hecho? Has colocado solamente la base, no estás colocando con el exponente. No dice 5 a la 2 es primo y 2 a la 3. No, solamente la base 2 y la base 5. Esos son los únicos primos. Lo mismo pasa acá. Eliminas el exponente y solamente quédate con la base. ¿Cuáles son los primos? X, Y, X más y el otro que es X menos Y. ¿Cuántos factores primos hay? 4. ¿Qué es lo que te están pidiendo? La suma. Entonces vamos a sumar los 4 factores primos. X más y más el otro factor que es x más y más el último que es x menos y. Fíjate que y con menos y es 0, te quedaría x, 3x más y. Más y. La suma de esos 4 factores primos es igual a 3x más y. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta. Sale la D, claro, sale la D. Mira. Muy bien, continuemos. Y fíjate, a ver, ¿qué hemos aplicado ahí? Productos notables, ¿no? Bueno, factor común y luego productos notables. Los dos métodos. A ver, para este problema 6, dado el polinomio, determina la suma de sus factores primos. Similar, ¿no? Suma de los factores primos también. A ver, ¿qué factorizar? ¿Tienen algo en común? Se repite A, se repite A, se repite A, pero ya no. Entonces, los 4 términos no tienen nada en común. Entonces, ¿qué nos dice? Agrupa entonces de 2 en 2. Si agrupamos los dos primeros, sí tienen algo en común, que es que A, se repite A, pero con su menor exponente solamente A. Si sacamos A, ¿qué va a quedar dentro del paréntesis? Lo puedes hacer, como te digo, divide mentalmente. Puedes dividir mentalmente. Agrupamos de 2 y de 2. Para los dos primeros, divide mentalmente. Menos AB al cuadrado, divide mentalmente. Al cubo entre A al cuadrado menos a por b al cuadrado entre a con a se cancela, te queda el negativo y te queda b al cuadrado, menos b al cuadrado. Puede ser de manera razonada así. Y si tienes dudas con respecto al signo, multiplica pues. A por a al cuadrado, a al cubo. A por menos b al cuadrado, menos ab al cuadrado. Y resulta lo mismo así. Con eso tenemos la seguridad de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Hacemos lo mismo para los otros dos. Los últimos tienen en común solamente b. De repente es más fácil, ¿no? Si ya saqué b, ¿qué me está quedando? El a la 2 al cuadrado. Me queda el negativo. De b al cubo estoy sacando solamente b, me queda b al cuadrado. O si no, divide mentalmente. Te cancela b, te queda al cuadrado. Divide mentalmente con todo el signo. ¿Y qué te va a quedar? Negativo queda b al cubo entre b, b al cuadrado. Fíjate que al agrupar siempre debe salir eso. Un nuevo factor común. Un nuevo factor común. Y volvemos a utilizar el primer método que saca el factor común. Saca el factor común que es a cuadrado menos b cuadrado. ¿Y qué te queda? Si ya salió este factor común, me queda a. Si ya salió este factor común, te queda más b. Sale el factor común a cuadrado menos b cuadrado.
y te queda a más b, pues. Ya está, pero ahí todavía no queda porque al cuadrado menos b cuadrado, esto todavía podemos hacer otra vez la diferencia de cuadrados, ¿no? ¿Sí? Es suma por diferencia. Suma por diferencia. Entonces, uno determina la suma de los factores primos, ¿no? Ahora, antes de sumar, cuidado, ¿cuántos factores primos hay? O dime cuáles son los factores primos. ¿Son 3? No, para empezar no son 3. Porque acá se está repitiendo, pues A más B con A más B, se está repitiendo, ¿no? Solamente se cuenta una sola vez. Factor primo sería A más B y A menos B nada más. Si no, exprésalo como una potencia mejor. Exprésalo como potencia. A más B multiplicado por A más B al cuadrado. Y hemos dicho que ya de manera práctica no se cuentan los repetidos. Entonces equivale a decir que ya eliminamos el exponente. Y nos quedamos solamente con la base. ¿Cuáles son los factores primos? Los factores primos son A más B y el otro factor primo que es A menos B. Voy a colocar por acá, arriba. Luego hacemos la suma, ¿no? Primero saquemos los factores primos. ¿Cuáles son? A más B, punto y coma, A menos B. Dos factores primos. Y nos piden la suma. A más B sumado con el otro factor primo que es A menos B, se cancela B con menos B y te queda 2 veces A. 2 veces A. Por lo tanto, ahí la respuesta es avión. Avioncito. Entonces, ten bastante cuidado con esto, ¿ya? Porque a veces uno no se da cuenta, ¿no? A veces me ha pasado también, ya. Una vez está factorizado y digo, sumo. A más A me queda 3A. B con B se va, me queda 3A más B. Y 3A más B no aparece y recién ahí uno se da cuenta que lo ha hecho mal, pues, ¿no? ¿Y dónde está mal? Claro. No puede repetir. ¿Cuántos factores? Solamente hay 2 factores. Y no, pues se está repitiendo, eso ya no se cuenta. Entonces te conviene expresarlo como una multiplicación o si quieres de ahí mismo, pues, ¿no? A veces se está repitiendo, ya no lo cuento, solamente A más B y A menos B. Son los factores primos distintos. O si no, exprésalo como una potencia y elimina el exponente. Y quédate solamente con la base y tienes los 2 factores primos. Y ya está, este fue el problema 6. A ver, para el problema 7. Más o menos similar también, ¿no? Dice factorice y luego indique un factor primo. Factoriza y luego indica un factor primo. Ya. Salta a la vista que tienen en común XY, XY, XY. El factor común XY. Abres tu paréntesis y ¿qué vas a colocar? Como te sea más cómodo, de manera razonada, o vas dividiendo mentalmente cada término entre el factor común XY. Cada término entre el factor común. Cada término entre el factor común. Si divides acá, el primer término entre el factor común te queda XY. El segundo término entre el factor común, y con y se va, x al cuadrado entre x, te queda x. El factor común entre x y, x con x se va, y al cuadrado entre y, queda y. El último término entre el factor común, como son iguales, xy entre xy queda 1. Te quedaría así. O de manera razonada. Fíjate que de cada término vamos a extraer una x y una y. Sale x, sale y, te queda xy. Sale x, te queda x. Sale y, te queda x. Acá ya salió x. De y cuadrado sacamos y, queda otra y. Sacamos todo lo que es xy y que nos queda 1 siempre. 1 siempre. ¿Ya? Cuando te das cuenta que vas a sacar todo, coincide con el factor común, entonces vamos a extraer, o ya hemos extraído todo esto que es xy, entonces siempre te queda 1. Siempre. Siempre va a quedar 1. Obviamente más, ¿no? Está con el signo más. Si hubiera con el signo menos, quedaría 1 y con el signo menos 1 quedaría. Mira, nos está quedando así. Ahora, hay que trabajar dentro del paréntesis porque eso todavía se puede seguir factorizando.
Hay que agrupar de 2 en 2. Para los dos primeros tienen algo en común que es XY. Entonces saca el XY. Saca X, perdón. Sacamos X y ¿qué nos queda? Y más 1, pues, ¿no? Sacas X paréntesis, ¿qué te está quedando Y? Si sale X y si ya salió todo X, queda 1 con el signo más. Y si quiere, compruébalo mentalmente, pues, ¿no? Ya, a ver, lo estoy haciendo bien, X por Y, ahí está. X por 1, X. Más Y más 1 que solamente lo vamos a agrupar. ¿Sí? Todo eso que solamente lo vamos a agrupar y acá quedaría así, ¿no? X por Y por todo esto que es lo que está dentro del paréntesis que estamos factorizando. Fíjate que obtenemos un factor común ahí. ¿Cuál es el factor común? Y más 1, Y más 1. Volvemos a extraer el factor común Y más 1. A ver, por acá lo. Si sacamos Y más 1, abrimos paréntesis, ¿qué va a quedar? De acá fácil. Sale Y más 1 que X. Pero de acá, si sacamos todo Y más 1, ¿qué queda? 1, pues. O divide mentalmente. Todo esto entre lo común, Y más 1 con Y más 1 se cancelan, queda X. Todo Y más 1 entre lo común, que es Y más 1, Y más 1 entre Y más 1, 1 positivo. Por eso que ahí está quedando Y más 1 por X más 1. Y todo, no te olvides que todo está multiplicado por todo esto, ¿no? Todo esto nos quedó así. Pero a su vez está multiplicado por X, multiplicado por Y. Multiplicado por X y multiplicado por Y. Voy a colocar aquí. Todo esto a su vez está multiplicado por X, está multiplicado por Y, ¿no? Así. Sin el paréntesis, ¿no? Mucho paréntesis, ya podemos sacar uno. X por Y más 1 por X más 1. Se estaría quedando así, sí, ya está. Hay 4 polinomios que se están multiplicando, X por Y más 1 por X más 1. Y fíjate que todos son lineales, entonces ahí termina la factorización, pues ya no se puede factorizar más. Todos son primos, primo, 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 primo. Oh, por sus iniciales, ya, FP. Factor primo, factor primo, factor primo. Factor primo. 4 factores primos. Cada uno de ellos debe aparecer en las alternativas. Aparece X, no. Aparece Y, no. Aparece Y más 1. Tampoco aparece X más 1, sí. El factor primo X más 1 aparece. Ese factor primo aparece. Entonces la respuesta ahí es la D. Bueno, acá está, ¿no? Acá lo he separado. 4 factores primos. Este es el que aparece en las alternativas. Tenemos un problema más. El problema 8 también es similar, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo prácticamente. Pero tiene una pequeña historia, ¿no? Es un problema deco, ¿ya? Se dice, se compró lapiceros por esta cantidad de soles. No sé, por decir unos, no sé, unos 10 soles, ¿no? Se compró cuadernos por esta otra cantidad de soles. No sé, por 20 soles, por poner un ejemplo. Pulmones por esta cantidad de soles, no sé, por 5 soles. Y témperas, no sé, por 7 soles. ¿Cuánto se gastó en total? ¿Cómo sacas el gasto? Sumando todo, pues, ¿no? Esta cantidad de soles más esta cantidad de soles más esta más esta. Eso vendría a ser el gasto total y eso es lo que te piden, pues, ¿no? ¿Cuál es el gasto total? La suma, esto que se gastó en lapiceros, más lo que se gastó en cuadernos, más lo que se gastó en plumones, más lo que se gastó en témperas. Y ya está. Eso viene a ser la respuesta, sí. Pero hay un pequeño detalle, que en las alternativas no te aparece eso. O mejor dicho, te aparece eso, pero factorizado. Entonces, no basta con tener esto, sino hay que factorizar, ¿no? Entonces, hay que factorizar porque no, en las alternativas no te aparece así. Hay que factorizar. Ya, entonces. Factor común, tienen en común x, y, x, y, x, y, sí. X con su menor exponente, que es 1, y y con su menor exponente, que es 1. Extraemos el factor común x, y. ¿Qué es lo que va a quedar? Fíjate que, similar al anterior, ¿no? De cada término estamos sacando una x y una y. Saca una x,
saca una y, ¿qué te queda? XY. Saca una X, te queda X, ya sacaste Y, te queda 3X más, acá 3. Ya sacaste X, de Y al cuadrado saca una Y, te queda Y. 9. Ya sacaste XY, te queda 9. Pues. Entonces estaría quedando así. O si quieres, divide mentalmente, ¿no? XY. Divide mentalmente. Y con Y se va, te queda 3X. Divide mentalmente. X ya se fue, de Y cuadrado sobre Y te queda Y, con ese 3, 3Y. Divide mentalmente. 9XY entre XY, se van las XY, te queda 9. Y vamos a hacer lo mismo. ¿Se puede factorizar todo lo que está dentro del paréntesis? Sí, todavía se puede factorizar. ¿Por qué? Tienen algo en común, mira. Si agrupamos, y para los dos primeros tienen como un X, ¿no? Saca X y ¿qué te queda? Y más 3, pues, ¿no? Ahí sí con el método razonado. Si sacamos el factor común X, ¿qué me queda? Saco X, me queda Y. Saco X, me queda 3. Acá también, ¿qué tienen en común? 3, porque ese 9 lo puedes expresar como 3 por 3. Si sacas 3, ¿qué te queda? Saco 3, me queda Y. Si saco 3, me queda el otro 3. Y todo eso multiplicado por paréntesis. Todo está multiplicado por X por Y. Si seguimos trabajando dentro de ese paréntesis, lo voy a poner con rojo. Si seguimos trabajando dentro del paréntesis, fíjate que tienen algo en común que es Y más 3. Entonces, volvemos a extraer eso que es lo común, Y más 3, ¿no? Igual. Si saca Y más 3, ¿qué te queda X? Sale Y más 3, ¿qué te queda? X más 3. Todo esto, recuerda que está siendo multiplicado por XY. X por Y. Y fíjate que este paréntesis ya está de más, pues, ¿no? Y por Y más 3 por X más 3. Quedaría así. Y ahí termina porque todos son lineales. Ya está factorizado. Y eso sí aparece en las alternativas, ¿no? Aparece la alternativa C. Aparece, sí, pues. La alternativa C. Ya. Mira, este problema sí está bien simpático, ¿no? Te cuentan toda una historia, sí, pero en las alternativas no te aparece el gasto total, o mejor dicho, sí te aparece, pero en una forma diferente, ¿no? Una forma factorizada. Ya está. Muy bien. Vamos a ver. Otro problemita. El problema 9. ¿Cuántos factores primos tiene el siguiente polinomio? Factores primos, o sea, hay que factorizar y luego contar cuántos polinomios se están multiplicando al final, ¿no? Y sin contarle el exponente, ¿no? Eliminamos el exponente. Ya. Son 3 letras y se repiten cada término. Son 4 términos y aparece ABC, 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 ABC. Pero A con qué exponente? A3, 2, 2, 1, ¿no? Entonces, factor común A. B, B al cuadrado, B a la 3, B al cuadrado, B a la 3, B al cuadrado con su menor exponente. No te olvides siempre con el menor exponente. Siempre vas a sacar la letra común, el factor común, ¿no? Si quieres letra común, pero siempre con su menor exponente. Y C, sea la 3, sea la 3, sea la 4, sea la 4, sea la 3. Estos son los que se están repitiendo. Se repite la letra A, la letra B, pero con su menor exponente 2, la letra C con su menor exponente 3. Tendría que ser el factor común. Ya tenemos el factor común. Y vamos a ir colocando qué es lo que va a quedar dentro del paréntesis. Como te digo, lo puedes hacer de manera razonada o vamos dividiendo. Divide mentalmente. C cubo con C cubo se va. B cuadrado con B cuadrado. A al cubo entre A queda A al cuadrado. Otra vez, divide mentalmente. C cubo con C cubo se va. ¿Qué más? B al cubo entre B
al cuadrado b, ¿no? A al cuadrado entre a b. Lo mismo. Divide mentalmente a cuadrado entre a, b cuadrado entre b cuadrado se van, ¿no? Se cancela. C cuadrado entre c cubo, c. Divide mentalmente. A entre a se va, se cancela. B cubo entre b cuadrado, b. C a la 4, c cuarta entre c cubo, c. Va a quedar b. Estaría quedando así. Lo mismo, dentro del paréntesis, podemos agrupar de 2 en 2 y seguir factorizando. Agrupamos los dos primeros que tienen en común. A, paréntesis, ¿y qué te queda? A más b, pues, ¿no? Tienen en común A. Si sacamos A del primer término, queda otra A. Si saco A, queda B. Y si tienes dudas, siempre multiplícalo. Debe salir lo mismo. Por acá, tienen en común C. Si sacas C, ¿qué te queda? A más B, pues, ¿no? Y es más rápido. Saco C, que me queda A. Saco C, que me queda B. ¿Verdad? Que todo esto está siendo multiplicado por esto que es A multiplicado por B a la 2 por C al cubo, ¿no? Fíjate que dentro del paréntesis podemos seguir factorizando porque tienen en común AB, A más B. A más B, A más B. Saca A más B, ¿qué te queda? Si sale el A más B, te queda A. Si sale el A más B, te queda más C. Y todo está siendo multiplicado por A por B al cuadrado por C al cubo. ¿Y cómo estaría quedando así? A cuadrado por B cuadrado por C al cuadrado por A más B por A más C. ¿Cuántos factores tiene? ¿Cuántos factores primos? Para hacer el conteo, elimina el exponente. Acá no hay exponente, entonces, ¿cuántos factores primos tiene? 5 factores primos. ¿Cuáles son? ¿Qué nos pidieron? Bueno, es A, es B, es C, es A más B, y el quinto A más C. 5 factores primos. 5 factores primos. 5 factores primos, ¿ya? Bueno, no se cuenta el exponente porque se estaría repitiendo, ¿no? Eliminas y te quedas solamente con la base. La base es A, la base es B, la base es C, A más B y A más C. Esos son los factores primos. 5 factores primos. Ya está. Muy bien. Y finalmente, con el último problema. Calcular la suma de los factores primos luego de factorizar. Calcular la suma de los factores primos, ya. Primero factorizamos, ¿no? Tienen algo en común, x, no aparece x, entonces agrupas de 2 en 2, de 2 en 2. Para los dos primeros, ¿tienen algo en común? Sí, es x al cuadrado. Saca el x al cuadrado y ¿qué te queda? Lo puedes hacer de manera razonada o divide mentalmente. Tienes x a la 5 entre x a la 2, bases iguales, resta los exponentes, 5 menos 2, 3. X a la 3. X a la 3, ¿no? Acá también divide mentalmente, x al cuadrado entre x al cuadrado, 1 pues. No positivo, ¿no? Porque ahí está con el signo. Y si tienes dudas, multiplica. Multiplico, sale x a la 5, sí. X al cuadrado por 1, x al cuadrado, sí. Está correcto. Y para los dos últimos. Acá bastante cuidado porque, mira. Aparte de que se repite y a la 2, y a la 2, también podemos extraer el signo menos. El factor común menos y al cuadrado. Este es el factor común. Y al momento de hacer la división, tendrías que dividir todo, siempre con todo el signo. Acá también, siempre con todo el signo. Menos y al cuadrado, x cubo, entre menos y al cuadrado, que es el factor común. No es solamente y al cuadrado, sino todo, pues el factor común es menos y al cuadrado. Acá se cancelan y te queda x al cubo. Lo mismo. Menos y al cuadrado entre el factor común, que es menos y al cuadrado, 1 pues.
Le va a quedar x cubo más 1. Fíjate que al agrupar de 2 en 2 siempre debería pasar eso, pues. Te va a quedar un nuevo factor común. En este caso es el x cubo más 1. Extraemos el factor común x cubo más 1. Abrimos paréntesis y ¿qué queda? De manera razonada, ¿no? Si ya hemos sacado el x cubo más 1, queda el x al cuadrado. Si hemos sacado el x cubo más 1, nos queda el menos y al cuadrado, pues. ¿Y qué va a quedar ahí? No, porque podemos utilizar ¿qué? Productos notables. Por acá la diferencia. La diferencia de cuadrados. Y este x cubo más 1, la suma de cubos, pues, ¿no? Por acá utilizamos la suma de cubos. Y por acá la diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan cómo es la suma de cubos? Para la diferencia sí, ¿no? XY, x más y por x menos y. Pero para la suma de cubos, si quieres 1 al cubo, pon base, pues igual. ¿Cuál es la base x? ¿Cuál es la base? 1, positivo. Y de ahí generas el cuadrático, ¿no? ¿Cuál es el cuadrático? Cuadrado del primero. Lo contrario, si es más, es menos el producto x por 1x, cuadrado de 1, 1. Entonces, el cuadrático se genera del binomio, ¿no? Es un binomio, x más 1 suma y de ahí generas el cuadrático. Entonces, esto estaría quedando así. X más 1, x al cuadrado menos x más 1, y por acá la diferencia, lo voy a poner más, suma de cubos, y por acá la diferencia de cuadrados. Y ya está. Eso es lineal y es primo. Yo todo que sea lineal es primo, primo también, sí, pero este de acá es cuadrático. Sí, pero hemos dicho, ¿te acuerdas de la diapositiva? Los primos, el x al cuadrado más x más 1, el x al cuadrado menos x más 1 son los primos cuadráticos. Y son los más conocidos. No hay más primos de grado 2 y cantidad de primos, pero esos son de repente los más conocidos. Este también es primo. Ya no se puede factorizar. Y ya en la siguiente clase, como es de grado 2, vamos a ver que todo polinomio que no se pueda por aspa simple, entonces ya es primo. Y ahí también vamos a reforzar. Y vas a ver que este no se puede por aspa simple. Primo. Polinomio primo. Entonces tenemos 4 polinomios primos. Uno de ellos debe aparecer en las alternativas. Cuando dice, la suma de los factores, ¿no? De los factores primos, ¿no? Suma de factores primos, acá no lineal. Suma de factores primos, ¿no? Dice, ¿no? Suma de sus factores primos. Ya, acá sí, ahí sí hay un pequeño detalle. ¿Ya? Suma de los factores primos lineales, sí, está bien. Porque en ningún momento aparece el cuadrático. Casi hay una corrección. ¿No? Suma de los factores primos lineales debe ser acá. ¿Ya? Ahí sí corrige. Es la suma de los factores primos, pero solamente a los lineales, ojo. Este es primo, sí. Son 4 factores primos. ¿Pero cuáles son lineales? Este es lineal, tiene exponente 1. Este también es lineal. Este también es lineal. Pero este no, pues. Tiene grado 2, exponente 2. Este es un primo, un polinomio cuadrático. Nos piden solamente la suma de los lineales. X más 1 más el otro lineal x más y más el otro lineal x menos y. Se cancelan xx, 3x más 1. La suma de solamente los factores primos lineales es 3x más 1.